Hoy me presento ante ustedes para hablar sobre un tipo especial de diabetes, al que llamamos diabetes gestacional. En la actualidad, la obesidad y la diabetes se han propagado como una epidemia en todo el mundo. Como resultado, niños, adolescentes y jóvenes se ven afectados por la diabetes con frecuencia. Cuando una joven desarrolla diabetes durante el embarazo, a esta diabetes la llamamos diabetes gestacional. Dependiendo del lugar y la época, la tasa de diabetes gestacional puede variar desde 1 o 2% hasta casi un 30%. Ahora, vayamos a nuestro tema principal. ¿Qué es la diabetes gestacional? ¿A quién le importa? ¿Por qué ocurre? Principalmente aquellas personas que tienen un historial familiar muy marcado de diabetes, es decir, si el padre, la madre o los hermanos tienen diabetes, son quienes suelen desarrollar diabetes gestacional. Si la mujer es obesa, no tiene el hábito de hacer ejercicio físico, si le gustan los alimentos altos en calorías o la comida rápida, y si tiene antecedentes de lo que llamamos síndrome de ovario poliquístico, como menstruaciones irregulares o signos de infertilidad, entonces la probabilidad de que desarrolle diabetes gestacional en el futuro aumenta considerablemente. ¿Por qué ocurre la diabetes gestacional? Cuando una mujer queda embarazada, su peso comienza a aumentar gradualmente y como resultado, la parte central de su cuerpo se va ensanchando. Se empieza a acumular grasa en el abdomen. Cuando esta grasa se acumula en el abdomen, la hormona llamada insulina ya no puede funcionar correctamente. Por otro lado, algunas hormonas se secretan desde la placenta que actúan en contra de la insulina. Como consecuencia, las células de nuestro cuerpo ya no pueden utilizar la glucosa o el azúcar de la sangre. La cantidad de glucosa o azúcar en la sangre, lo que comúnmente llamamos azúcar, aumenta. Esto es lo que se conoce como diabetes gestacional. Entonces, ¿por qué es tan importante que sepamos sobre la diabetes gestacional? Si una madre tiene diabetes gestacional, lo que más tememos es la posibilidad de que su bebé en gestación sufra alguna discapacidad o defecto congénito. Si la diabetes de la madre no está controlada durante las primeras etapas del embarazo, la probabilidad de que el bebé tenga defectos congénitos o discapacidades aumenta considerablemente. ¿Y qué otros problemas pueden presentarse en este bebé? Se observa que cuando nace este bebé suele ser de mayor tamaño y al intentar dar a luz a un bebé grande existe el riesgo de diversas lesiones o traumatismos durante el parto. Además, a veces, justo después de nacer, este bebé puede presentar niveles bajos de azúcar en sangre, lo que llamamos hipoglucemia, aunque esto generalmente se resuelve por sí solo. ¿Y qué complicaciones pueden presentarse en la madre? En el caso de la madre, una de las complicaciones es que puede experimentar dolores de parto antes de tiempo. También puede haber un exceso de líquido amniótico en su abdomen, lo que llamamos polihidramnios. A veces se observa abortos recurrentes o el nacimiento de un bebé muerto. Todas estas son complicaciones asociadas a la diabetes gestacional. Durante el embarazo, la presión arterial alta, la preeclampsia y la eclampsia también pueden ocurrir debido a la diabetes gestacional. Lo más importante es que a esta diabetes gestacional la llamamos diabetes transgeneracional, es decir, una diabetes que se transmite de una generación a otra. Si la madre tiene diabetes durante el embarazo, entonces en el cuerpo del bebé durante el embarazo ocurren ciertos cambios que son permanentes y más adelante, cuando este niño crece, se observa que desarrolla obesidad. Su riesgo de diabetes, presión arterial alta y complicaciones relacionadas con la hipertensión y la diabetes aumenta considerablemente. Aunque la diabetes gestacional generalmente mejora después del parto, aún así, en los próximos 5 a 10 años, la probabilidad de que vuelva a aparecer la diabetes, la presión alta y también se observa que aumentan mucho las posibilidades de tener grasa en la sangre, grasa en el hígado y complicaciones relacionadas con esto en las madres. Por lo tanto, si la mujer tiene esta diabetes, la madre la tendrá. Si la madre la tiene, la nieta la tendrá. Y por eso se llama diabetes transgeneracional. Por esta razón, esta diabetes debemos controlarla. Ahora bien, ¿cómo vamos a diagnosticar esta diabetes? Ahora que nuestras mujeres son mucho más conscientes y educadas, les aconsejo a todas que antes de quedar embarazadas consulten con su médico y se hagan una revisión de sus niveles de glucosa en sangre. En ese caso, si hay diabetes, existe la posibilidad de detectarla y usted podrá recibir tratamiento a tiempo, porque en la mayoría de los casos este tipo de diabetes no presenta ningún síntoma. Por otro lado, si una mujer queda embarazada, debe comunicarse de inmediato con su médico.
su médico le indicará una prueba que llamamos prueba de tolerancia a la glucosa. En esta prueba se le da a beber una solución de glucosa en ayunas y después de tomar la solución de glucosa se mide su nivel de diabetes. Si este nivel de diabetes supera un cierto umbral, entonces lo llamamos diabetes gestacional. ¿Cómo se debe tratar esto? Podemos dividir el tratamiento en 3 etapas: antes del embarazo, durante el embarazo y después del parto. ¿Qué se debe hacer antes del embarazo? Ya he mencionado que las mujeres que desean quedar embarazadas deben consultar a un médico antes de la concepción para revisar su nivel de glucosa en sangre. Si alguien ya tiene diabetes previamente, entonces esa diabetes debe ser controlada de manera muy estricta. Se recomienda que, durante un periodo de 3 a 6 meses, el promedio de su nivel de diabetes se mantenga por debajo del 6,5% antes de intentar quedar embarazada. Les decimos a las pacientes que es más seguro concebir mientras están bajo tratamiento con insulina. Muchas de estas mujeres, en muchos casos, también toman medicamentos para la presión alta. También suelen tomar medicamentos para el colesterol. Por supuesto, antes de quedar embarazada, debe consultar con su médico, quien suspenderá estos medicamentos o los cambiará por otros. Antes de intentar concebir, es importante revisar el estado de su hígado, riñones y ojos. Es recomendable hacerse estos chequeos, porque después de quedar embarazadas, estas condiciones pueden empeorar. Existe la posibilidad de que esto ocurra. Ahora bien, cuando una mujer queda embarazada mientras tiene la diabetes bien controlada y acude a nosotros, ¿qué hacemos en ese caso? Le damos algunas indicaciones. La primera indicación que damos es sobre una alimentación equilibrada y el ejercicio. Los hábitos alimenticios son sumamente importantes durante el embarazo. Este plan de alimentación debe ser elaborado conjuntamente por la paciente, su médico y, si es posible, un nutricionista. Hoy en día, entre los jóvenes, las dietas keto, bajas en carbohidratos o sin carbohidratos, se han vuelto muy populares. Durante el embarazo, la dieta keto no está permitida bajo ninguna circunstancia. Esto se debe a que una cantidad específica de carbohidratos es fundamental para el desarrollo cerebral del bebé. ¿Y qué más les decimos habitualmente? Lo primero que decimos es que deben dividir las 3 comidas principales en 6 tiempos de comida al día. 3 comidas principales y 3 refrigerios. ¿Por qué decimos esto? Si deja un largo intervalo entre 2 comidas, por ejemplo, si después del desayuno se retrasa en almorzar y no come nada entre medio, sentirá más hambre y terminará comiendo en exceso. Como resultado, la diabetes aumentará. Además, los pacientes que tienen diabetes y están usando insulina, si pasan mucho tiempo sin comer, su nivel de azúcar en sangre puede bajar demasiado o pueden tener hipoglucemia. Por eso, es importante comer pequeñas cantidades varias veces al día. ¿Qué tipo de alimentos debe comer? Una dieta equilibrada. Debe contener una cantidad moderada de carbohidratos, proteínas y grasas. Nosotros recomendamos que coma pan 2 veces al día y una cantidad moderada de arroz al mediodía. Debe evitar los alimentos dulces y grasos. Es mejor evitar la comida rápida y la comida chatarra. Consuma muchas verduras de hoja verde, frutas, ensaladas y también alimentos ricos en proteínas como leche, huevos, pescado y carne. Si dividimos el plato en 4 partes, la mitad debe ser verduras, ensaladas y frutas. Un cuarto debe ser proteína, como pescado o carne, y el otro cuarto debe ser arroz o pan. Eso es todo sobre la alimentación. Ahora hablemos del ejercicio. En nuestra sociedad existe la creencia común de que cuando una mujer queda embarazada debe guardar reposo absoluto en cama, y los abuelos suelen insistir mucho en esto. Hay que entender que hacer ejercicio durante el embarazo es sumamente importante. Esto ayudará a controlar su peso y tanto usted como su bebé estarán sanos. Sin embargo, antes de comenzar cualquier ejercicio, debe consultar con su ginecólogo. Puede realizar cualquier tipo de ejercicio, como caminar, correr, andar en bicicleta, nadar, etc. Solo debe asegurarse de no ejercer presión sobre la parte inferior del abdomen. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Después de cada comida, descanse media hora y luego camine durante 10 minutos. 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde y 10 minutos por la noche. El siguiente tema del que quiero hablar es el control del peso. Muchas veces las mujeres me dicen: con el tipo de dieta que usted nos ha dado, mi bebé no está creciendo de tamaño, el bebé se está quedando pequeño. Entonces yo les digo: mire, le hemos indicado todo lo que debe comer. Debe consumir suficiente leche, huevos, pescado, carne, frutas y verduras. Solo debe reducir la cantidad de arroz y pan que consume.
Durante el embarazo es fundamental tener un control estricto sobre los medicamentos que se utilizan, ya que pueden influir tanto en la salud de la madre como en el desarrollo del bebé. En mujeres embarazadas que necesitan tratamiento para la diabetes, la elección del medicamento es especialmente importante. De todos los medicamentos disponibles, la insulina es el principal y más recomendado durante el embarazo. Esto se debe a que la insulina es una hormona natural que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y, administrada correctamente, no atraviesa la placenta, por lo que no afecta directamente al feto. Además, la insulina ha demostrado ser segura tanto para la madre como para el bebé cuando se utiliza bajo supervisión médica. Por el contrario, la mayoría de los medicamentos orales para la diabetes no se recomiendan durante el embarazo, ya que no existen suficientes estudios sobre su seguridad o pueden tener efectos adversos en el desarrollo fetal. Por estas razones, la insulina sigue siendo el tratamiento de elección para las mujeres embarazadas que necesitan controlar su diabetes, siempre bajo la orientación de un equipo médico especializado. No queremos administrar medicamentos orales porque estos pueden llegar al cuerpo del bebé y como resultado pueden causar reacciones adversas en el bebé. La cantidad de insulina que debe tomar, cómo debe tomarla y cuándo debe hacerlo, todo esto debe dejarlo en manos de su endocrinólogo. Ahora bien, si usted ha seguido todas las reglas y regulaciones, ha tomado insulina regularmente, ha controlado su diabetes, entonces para saber si su diabetes está bajo control, debe asegurarse de que su nivel de azúcar en sangre en ayunas esté por debajo de 7 milimoles y después de las comidas también debe estar por debajo de 7 milimoles. Mientras sigue haciendo todo esto, llegará el momento de su parto y deberá consultar con su obstetra sobre todo lo relacionado con el parto. Si su parto será por cesárea o normal, eso lo decidirá completamente su obstetra. Sin embargo, si alguien pasa de las 38 semanas o si hay un historial previo de partos complicados, en ese caso, suele ser mejor realizar una cesárea. Ahora hablemos de qué hacer después del parto del bebé. Como mencioné al principio, aunque la diabetes gestacional se resuelva después del parto, existe una probabilidad de alrededor del 60 al 70% de que estas mujeres desarrollen diabetes nuevamente en los próximos 5 a 10 años. Por eso, las pautas de alimentación saludable y el control de la enfermedad que les he enseñado deben seguirlas durante toda la vida. Después del parto, usted también debe cambiar su estilo de vida en casa, ya que su hijo también tiene un mayor riesgo de desarrollar diabetes en el futuro. Por lo tanto, es su responsabilidad asegurarse de que su hijo coma muchas verduras, frutas, leche, pescado y alimentos saludables, evitar la comida rápida y la comida chatarra y animar a su hijo a hacer ejercicio y jugar desde una edad temprana. Usted mismo también debe ser un buen ejemplo. Asegúrese de amamantar a su hijo, ya que esto le ayudará a controlar su propio peso y aumentará la inmunidad del niño. Después del parto, desde 1 hasta 3 meses, debe hacerse un control ocular, repetir la prueba de glucosa para ver si su diabetes ha desaparecido o si sigue presente. Al mismo tiempo, también debe hacerse un control de la presión arterial, un chequeo del hígado, un control del colesterol y puede ser necesario realizar un examen al niño. Entonces, queridos amigos, esto fue en resumen el tema de discusión de hoy, la diabetes durante el embarazo. En su propia familia, en su propio entorno, ahora aumenten su conciencia. Si aumentan la conciencia, nuestras madres vendrán al médico para recibir tratamiento. Y recuerden una cosa, ellas cambiarán mucho sus hábitos alimenticios, cuidarán a sus hijos de manera adecuada y así podremos eliminar la diabetes transgeneracional, es decir, la transmisión de la diabetes de una generación a otra. Nos volveremos a ver algún día para hablar con ustedes sobre otro tema. Hasta entonces, adiós.